Bienvenido a Ficverso Audionovelas, agradecería si te unes como miembro en YouTube o Patreon en la descripción, gracias. Capítulo 35. Capítulo 35. Descubrimiento siniestro. La guerra ha terminado. Para corregir, no es que esta guerra eterna haya terminado, sino que la guerra entre los elfos y los enanos en la vasta área donde actualmente se encuentra Suer ha terminado. Después de dispararse unos cuantos rayos de luz hermosos el uno al otro como medida disuasoria, tanto el elfo como el enano tomaron sus pocas naves espaciales restantes y se fueron en direcciones opuestas, pero desde el punto de vista de Suer, los elfos fueron de hecho los primeros en comenzar a huir, así que si debe haber un perdedor en esta guerra donde ambos bandos sufrieron pérdidas similares, entonces Suer piensa que es el elfo. Todo es igual a la suposición casual de Suer al principio. Este desierto, en efecto, se enciende por la guerra entre ambos bandos, en sentido físico. Si te agachas y recoges un puñado de arena en este momento, la arena que antes estaba fría ahora está caliente, incluso un poco hirviendo, lo que significa que Suer necesita encontrar más fuentes de agua que antes. Afortunadamente, todavía quedan muchas naves espaciales élficas que cayeron en esta guerra, así que no necesita preocuparse por este problema por ahora. Suer planeó vivir en esta zona por un tiempo. Gracias a las dos razas que lucharon ferozmente antes, las demás razas de la zona ya habían huido a quién sabe dónde. En cierto sentido, este lugar se ha convertido en una zona segura, antes de que esas razas peligrosas regresen. Ahora bien, además de algunas bestias comunes, los únicos que llegarán a esta zona en poco tiempo serán aquellos demonios con gran fuerza pero poco conocimiento e inteligencia. Pero incluso demonios tiene un miedo instintivo a la muerte, así que a Suer no le preocupa. Incluso la vida se ha normalizado. Suer deambula a diario entre los restos de las naves espaciales del enano y el elfo, anotando la información textual de los instrumentos y pergaminos que no han sido completamente destruidos. Si aún hay una posibilidad, guardará la información más reciente en el lugar seguro donde todos los habitantes de la colonia se alojan temporalmente cuando salen de expedición a otros lugares del continente. Debido a que había intentado desesperadamente imitar a Riku para sobrevivir en el pasado, y gracias a los idiomas de los elfos, enanos y otras razas transmitidos de generación en generación por los humanos, Suer aún podía entender estos símbolos e imágenes, por lo que no estaba confundido. Esta vida relativamente pacífica duró varios días hasta que Suer descubrió algo un poco inusual. Suer descubrió rastros de las actividades de otras personas. Definámoslas como personas por ahora. El cuerpo de una bestia desgarrada había quedado medio cubierto por la arena arrastrada por el viento. Si Suer hubiera llegado un poco más tarde, podría haber pasado por alto esos rastros y no haber percibido el peligro inminente. No fue una muerte causada por una pelea entre bestias. Había heridas muy regulares en el cuerpo, donde se extrajo el trozo más blando de carne del abdomen, y lo más evidente eran los ojos de la bestia muerta. Suer no vio pánico ni forcejeo ante la muerte en sus ojos. Fue como si hubiera caminado silenciosamente por aquí en el último momento, y al instante siguiente le arrebataron la vida, sin posibilidad de reacción. Sin embargo, lo extraño estaba ahí. La bestia fue asesinada en un instante sin resistencia. ¿Por qué el asesino desgarró tan cruelmente su cuerpo? Incluso los cortes de carne eran tan limpios. No había forma de saberlo. Hay otras personas aquí. Esto fue lo que Suer comprendió al principio, y luego surgieron las dudas. Esos elfos y enanos deberían haberse llevado a sus compañeros al evacuar. Incluso si algunos se hubieran quedado atrás, con las habilidades de estas dos razas, no se quedarían en un lugar así tantos días, y además podían confiar en sus propias habilidades para regresar. Sin embargo, era más probable que la criatura que mató a la bestia fuera un enano o un elfo. La conjetura de que se tratara de otra raza se descartó por el momento. Suer se retiró rápidamente a la cueva donde había vivido durante este periodo. Esa zona ya no era segura y tuvo que evacuar a otro lugar. Sin importar qué criatura apareciera aquí, Suer nunca había pensado en luchar contra ella. El estado normal de muerte de la bestia sin duda indicaba que había sido asesinada por algún tipo de magia, que podría ser control mental o un hechizo como el dedo de la muerte que aniquilaba la vida en un instante. En resumen, era algo para lo que los humanos no eran rival. Así que, aunque no estaba muy dispuesto a abandonar esa zona segura, con abundante comida y agua, tuvo que irse inmediatamente. Con este pensamiento en mente, Suer vio a una criatura así en el camino hacia el oeste, tumbada boca abajo en el suelo, con el pelo largo esparcido por todo el cuerpo, como una manta sucia, inmóvil. Es un elfo.
Conteniendo la respiración en el primer momento, Sue reconoció lo que era la criatura que yacía allí como un cadáver. Los zapatos habían sido desechados hacía mucho tiempo, y se desconocía si la ropa se había usado así originalmente o si se había roto así tras una lesión. En resumen, solo quedaban unas pocas capas de tela fina. Siendo sincera, con el estado actual del elfo tendido allí, Sue sentía que no había diferencia entre usar la ropa y no usarla. ¡Qué piernas tan largas! Debería haber tenido el cabello rubio claro, pero quizás porque sus compañeros la abandonaron y vagó por esta zona durante varios días, ahora estaba cubierta de tierra, y apenas se podía apreciar el color original de su cabello. Su cuerpo, cubierto por el cabello disperso, estaba cubierto de tierra negra, sangre y polvo. Parecía estar herida, y era una herida grave. Sue descubrió con perspicacia que la costilla derecha de esta elfa estaba extrañamente hundida y abultada. No cabía duda de que tenía las costillas rotas. Gracias a la ropa fresca e intuitiva que vestía, Sue calculó su estado con sencillez y claridad. Pero ella realmente todavía estaba viva, incluso si estaba muy débil y había un largo tiempo entre cada respiración, pero Sue descubrió que la espalda de este elfo estaba subiendo y bajando lentamente. Tenía que moverse inmediatamente. ¿Qué curiosidad tenía que tener para arriesgar su vida y recoger un cadáver en ese momento? Sue tiró de su bolsa llena de comida y agua, y de repente se arrepintió de haber sido demasiado codicioso. Aunque había guardado la mayor parte de la comida y el agua que había recolectado en la cueva porque no podía cargarlas, las provisiones que llevaba parecían ser demasiado. Cuando Sue hizo un pequeño gran movimiento, incluso pudo escuchar el sonido de las cosas chocando desde la bolsa. Comentario cero comentario. Votar capítulo 36. Capítulo 36. Primer encuentro con el elfo. Este desierto creado por arte de magia tiene una estructura rocosa que no ha sido completamente desertificada, como un viejo edificio en ruinas. Aquí es donde Sue yace ahora, la mitad de su cuerpo está oculto entre las dunas. La arena arrastrada por el viento golpea la roca saliente de vez en cuando, produciendo un crujido, y parte de la arena queda bloqueada y abandonada aquí. Oye, no te escondas. Una voz débil salió del elfo que yacía en el suelo con su cara apoyada en el suelo. Sin responder, Sue simplemente bajó su cuerpo un poco más y al mismo tiempo movió lentamente sus manos y pies como una araña para moverse hacia atrás. No muy bien, sus manos y pies inevitablemente tocaron la arena que fluía, incluso si el sonido era muy pequeño, pero Sue todavía sentía que el movimiento era demasiado fuerte. ¿Sabías que para garantizar que este lote de comida especial no se eche a perder durante la larga guerra y la marcha, las cajas que la almacenan están grabadas con hechizos especiales correspondientes? Sin importarle la pequeña vergüenza de que nadie respondiera, la elfa continuó hablando pausadamente desde abajo. Su voz era dulce y plena. Incluso en su estado de vergüenza actual, siempre mantuvo una leve elegancia. Por muy grave que fuera la herida, no podía disimular ese regusto. Aunque tal hechizo esté grabado directamente en la madera que constituye la caja, los elfos requeridos son muy pocos, pero a tan corta distancia, esta reacción de rastro acumulado también es muy clara para mí como el primer hechizo contemporáneo del elfo. Voz sorprendida. La elfa de cabello sucio levantó la cabeza mientras hablaba, con la mirada fija en donde se encontraba Sue, quien aún no había evacuado por completo. Ambos bandos intercambiaron miradas, y el aire se quedó en silencio por un instante. ¿Mono? Preguntó extrañamente la elfa que ladeó la cabeza y aún yacía en el suelo. No hace falta decir que, al segundo siguiente, Sue se dio la vuelta y rodó hacia atrás desde la duna de arena, renunciando a la comida y el agua que había recogido con gran esfuerzo antes. Escuchó las palabras del elfo muy claramente, había algo mal con la caja que contenía la comida. Sin embargo, estallido. El sonido sordo, como si un puñetazo impactara un saco de harina, se amplificó incontables veces. Sue cayó al suelo justo a tiempo. La duna de arena que tenía detrás había sido excavada en el centro por una mano invisible. Sue ya no tenía que preocuparse por lo que había destrozado el cuerpo de la bestia. La lluvia de arena del cielo voló a ambos lados bajo el control de una fuerza extraña y retrocedió por la influencia de la gravedad. La fina arena que fluyó se acumuló rápidamente y, en un abrir y cerrar de ojos, sumergió las pantorrillas de Sue, quien cayó al suelo. Sue se alegró mucho de que su oído izquierdo solo pudiera oír sonidos débiles tras la expedición anterior. De lo contrario, el sonido sordo a corta distancia probablemente lo habría aturdido. Justo ahora, incluso su corazón temblaba con el sordo sonido de las dunas de arena al romperse.
Cuando el polvo del cielo se disipó un poco, Suer finalmente se dio la vuelta y vio que el elfo todavía estaba allí tendido, pero la diferencia con antes era que ya no había ninguna barrera entre ellos. Levantando su mano casualmente, con 2 dedos apuntando hacia un lado, Suer vio que con el fácil movimiento del elfo, el último polvo que bloqueaba la vista fue arrastrado por el repentino y fuerte viento. Abrumadoramente poderoso. Entre todas las fuerzas poderosas que Suer había sentido personalmente a corta distancia, Asano Shirasu alguna vez ocupó el primer lugar, pero a partir de ahora, el hombre bestia de cabello blanco tuvo que retroceder. Me lo he estado preguntando durante mucho tiempo, ¿por qué no encontramos comida en los barcos de flores o los barcos de cúpula de hierba caídos? Aunque estuvieran dañados por el ataque, no deberían estar tan limpios. Ahora parece que es tu mérito, mono. La voz sonreía, pero no tenía ninguna calidez al salir de la boca del elfo. Era solo una punzante intención asesina, y cada palabra era una palabra violenta, pronunciada con los dientes apretados. Así que eso es todo. Suer ha comprendido completamente que no hay lugar para la comunicación entre él y el elfo. No cabe duda de que la vergüenza actual del elfo tiene mucho que ver con haber buscado la mayoría de los suministros. Suer también sabe perfectamente lo que pensarán estas razas de alto rango. No es más que un mono, ¿cómo se atreve a estar tan avergonzada? En fin, es mortal. Mortal. Oh, sí, para una elfa tan hermosa, tal vez exista otro crimen, como ver su vergonzoso estado. Pero esto no es un problema del que Suer deba preocuparse. Tras simplemente descifrar la relación lógica, se levantó del suelo al instante siguiente y corrió hacia la distancia, rodando y arrastrándose. En este desierto que se hundía de vez en cuando, Suer incluso usó manos y pies para intentar seguir corriendo con paso firme. Pero era demasiado lento, demasiado lento. Si Suer pudiera correr unos cientos de metros en 2 respiraciones como el hombre bestia, el elfo herido tal vez no podría hacerle nada, pero él no pudo. Incluso cuando Suer se burló y vio que corría más de 10 metros primero, la elfa chasqueó los dedos maliciosamente. Quebrar. El nítido sonido poseía un poder mágico inusual. Suer, que huía, se quedó paralizada al oírlo. Impulsada por la inercia de la carrera, todo su cuerpo cayó sobre la arena frente a él. Al instante siguiente, se irguió como una máquina y comenzó a caminar hacia el elfo, dando un paso profundo y otro superficial, como si estuviera sonámbulo. No está mal, este hechizo puede que no sea lo suficientemente poderoso como para controlar esas formas de vida mágicas, pero aún así es fácil controlar animales salvajes como los monos. Como si no sintiera el dolor en su cuerpo, la elfa seguía sonriendo y suspirando un segundo, pero su rostro se ensombreció al instante siguiente. Esos Flugel, maldita sea. Pero, en teoría, la estructura del hechizo ya es bastante perfecta, así que se debe a un rendimiento insuficiente. Es un poco problemático, el hada también sufrió muchas pérdidas aquella vez, aunque estaba llena de resentimiento hacia el Flugel en ese momento, la elfa se sumergió de repente en su propio mundo, murmurando y pensando en lo que parecían ser problemas académicos. Comentario. Votar capítulo 37. Capítulo 37. Confrontación. En tal emergencia, podía pensar en otras cosas por su cuenta, e incluso caer en el dilema de los problemas académicos. Este elfa estaba un poco fuera de lugar, pero esto también podría estar relacionado con el hecho de que la existencia de Suer no podía despertar su vigilancia en absoluto. Después de todo, era demasiado débil. Incluso si estuviera gravemente herida, solo le tomaría un instante matar a semejante bestia. Como un zombi sin Suer, Suer siguió acercándose al elfo con pasos rígidos, sus ojos estaban vacíos y silenciosos, y no había luz de libertad y espiritualidad. Olvídalo, de todos modos, transformémoslo primero, si no, ni siquiera las herramientas se podrán usar correctamente. Incluso después de que Suer caminara frente a ella y se quedara allí un rato, dejó de pensar, se apoyó en el cuerpo y apenas se levantó, mirando a Suer de arriba abajo con insatisfacción, y dijo. Una mano acarició suavemente sus costillas heridas y el elfo dio una orden casualmente. Ven aquí, abrázame. Después de recibir la orden, Suer finalmente levantó las piernas nuevamente y se acercó al elfo, 1 paso, 2 pasos, él nunca se detuvo y ni siquiera levantó el brazo para apoyarla. En el último tramo, Suer no solo no tenía intención de detenerse, sino que explotó como un resorte presionado con fuerza. La mano bajo la túnica rozó el costado de su pierna, y la afilada daga quedó atrapada en su mano en un abrir y cerrar de ojos, cortando ferozmente hacia adelante.
La delgada línea con una luz fría rasgó silenciosamente el aire, y la sensible piel del elfo pudo incluso sentir el ligero temblor del cabello cuando la aguda intención asesina estaba a punto de tocar su cuello. Sus pensamientos se aceleraron en un instante. En el momento de peligro, la elfa herida solo tuvo tiempo de girarse. Su extraordinaria vista incluso le permitió ver el arco que dibujaba la punta de la daga que el mono sostenía con fuerza, pasando por la abertura de su cuello. Levantó la mano y concentró la magia de repulsión. Al instante siguiente, iba a destrozar al osado mono. Pero ya era demasiado tarde. La elfa levantó la mano, lo que significó que inconscientemente abandonó la defensa de sus costillas heridas. Esta era precisamente una de las situaciones que Suer había imaginado mientras fingía estar bajo control, y también era el punto débil que ya había atacado. Sí, pretendiendo estar controlado. Tras el chasquido de dedos del elfo, una onda invisible pareció extenderse por el aire. Al tocar el cuerpo de Suber, se apoderó de él con la misma facilidad con la que un cuchillo caliente corta mantequilla. Ni siquiera era un simple control, sino que quería cambiar algo desde lo más profundo de su mente, como si hubiera sido grabado con una capa de pensamiento. Si Suer realmente fuera controlado de esta manera, sin duda llegaría a un estado en el que sabría que lo estaban controlando, pero no dudaría en obedecer las palabras del elfo y sacrificar su vida por ella. Porque todo debería ser así, y no habría lugar a dudas. Si realmente estuviera controlado de esa manera. Para ser más precisos, para el elfo que recibió la retroalimentación de los resultados del hechizo, su liberación mágica fue indudablemente exitosa y pudo sentir claramente el estado entre el manipulador y el manipulado. La única desviación fue el sentimiento real de Suer. Como si una frágil película de vidrio estuviera colocada sobre el caparazón de su cuerpo, clara y obvia, pero mientras quisiera, mientras ejerciera un poco de fuerza y torciera su cuerpo, podría liberarse a esta película. Sin embargo, Suer no tenía prisa. En cambio, aprovechó la oportunidad para acercarse al elfo. Si se liberaba del control en ese instante, este sin duda usaría otra magia más poderosa. Y como la velocidad de escape no era lo suficientemente rápida, solo podía matar al elfo aquí para tener una oportunidad de sobrevivir, ¿verdad? Una pregunta de opción múltiple muy sencilla. Permitiendo que el elfo lo controlara, Suer esperó esa oportunidad y luego giró la cadena de vidrio que controlaba su cuerpo hasta el último segundo antes de la explosión. Estallido. Un puñetazo. Solo un puñetazo. Un puñetazo fue suficiente. Suer aprovechó la oportunidad y asestó un puñetazo en las costillas ya rotas del elfo. Incluso vio los blancos muñones de hueso roto perforando la piel del elfo y penetrando. La sangre del elfo también es roja. Con solo un suspiro, al segundo siguiente Suer se inclinó y se colocó debajo del brazo del elfo que originalmente estaba estirado para bloquearlo pero estaba temblando por el dolor, y corrió a lo largo de la espalda del elfo sin mirar atrás. No puedo matarlo, así que adiós. La magia que debería haberlo destrozado se disipó sin dejar rastro bajo el efecto de este puñetazo. El elfo de pelo largo incluso se arrodilló en el suelo, cubriéndose la herida en el pecho y el abdomen con ambas manos. Originalmente, solo era una costilla rota. La elfa de pelo largo no se tomó en serio semejante lesión, e incluso no tenía intención de curarla debido a sus cambios de humor, pero ahora no podía ignorarla. El espolón óseo roto había penetrado la piel, pero comparado con la lesión superficial, la lesión en los órganos internos causada por este golpe era más grave. El fuerte dolor hizo que incluso su rostro, que ya no estaba muy bien, palideciera aún más y sus delgados dedos temblaran. Ja, se dio la vuelta lentamente, el elfo de pelo largo miró fijamente a Suer mientras huía presa del pánico sin ninguna imagen, y de repente rió de forma extraña. «Eres tan valiente, señor mono». Esta vez ella realmente estaba apretando los dientes, aunque el elfo sabía que Suer, que estaba huyendo, no podía escuchar sus palabras en ese momento. «¿Cómo te atreves a burlarte de mí así, a burlarte de mí siendo la cabeza de la familia Nilvalen?» Si los ojos mataran, la pequeña espalda de Suer probablemente habría quedado reducida a cenizas, y la mano de la elfa de pelo largo que cubría la herida emitía una luz verde. Antes, no tenía intención de lidiar con estas heridas menores, pues había sufrido la primera derrota de su vida en esta batalla, pero ahora es diferente. Sin duda te encontraré, te atraparé, te destrozaré hasta el último hueso y carne, pero no dejaré que mueras fácilmente. La elfa esbozó una sonrisa sedienta de sangre, revelando sin disimulo su venganza más feroz. Haré que te tragues toda tu carne y sangre poco a poco, de ahora en adelante, simplemente corre por tu vida, señor mono.
Después de curar algunas de las heridas, al menos detener el sangrado y enderezar la posición de las costillas, el elfo de pelo largo se levantó temblorosamente y caminó hacia un lado. Aunque la comida y el agua que el mono dejó aquí estaban esparcidos y enterrados en la arena bajo su ataque, aún podían encontrarse si miraba con atención. Ella realmente necesitaba comer algo normal. Comentario cero comentario. Votar capítulo 38. Capítulo 38. Piensa en Nirvalen. ¿Alguna vez has imaginado una vida así? Tu voluntad es libre. Mientras desees, todo se puede lograr. Ante tu voluntad, nada en el mundo será un obstáculo. Este mundo es como una bola de barro esparcida frente a ti, girando y remodelándose según tu mente. Al menos para Tim Nirvalen, el mundo existe así. Como no soportaba la magia desordenada, estableció el sistema mágico de todo el elfo. Como no soportaba que los miembros de la tribu pelearan entre sí, formó un grupo y ordenó al grupo formar una unidad, a la unidad formar una cola y a la cola formar una formación, logrando una batalla organizada. Entonces su mundo se volvió mucho más tranquilo, tal como cuando limpia su propia habitación, todo es solo para su comodidad. Aunque inexplicablemente le dieron varios títulos y elogios en el proceso, incluso el creador de todo el elfo la elogió. Pero para ser honesto, para Tim Nirvalen, la importancia de estas cosas ni siquiera es comparable al polvo en el aire. Ella solo quería hacerlo y así lo hizo. Era tan simple y puro. Y ese mundo tan sencillo continuó hasta hoy, hasta que la nave de mando en la que se encontraba fue derribada por la flota de acero voladora construida por el enano, que ella había visto por primera vez. Fue la primera vez en su vida que se topó con el fracaso. Incluso su vida fue salvada por la risa de los topos luego de que las armas cayeran. Falla. Nirvalen ni siquiera lo sintió. Ese concepto completamente desconocido que nunca había existido en su mente en el pasado, ahora estaba impregnando cada parte de su mente. Sin embargo, no sentía renuencia ni ninguna otra emoción, solo tenía dudas. Después de todo, entre todos los elfos que participaban en esta guerra, probablemente era la única que nunca había sentido que estaba en una batalla hasta ahora. A pesar de que estaba en el centro del campo de batalla con el rugido de la guerra y los barcos cayendo de ambos lados. Fue como jugar. Solo ahora, cuando se encontró con el fracaso, Tim Nirvalen comprendió verdaderamente lo que significaba la gran guerra que había escuchado de sus compañeros de tribu muchas veces antes. Era como si su hogar limpio y ordenado fuera destruido y devastado por un intruso repentino, y ella estuviera luchando contra tal existencia. Esto es la guerra. De repente, Nirvalen se dio cuenta. En cierto sentido, ese momento en que tuvo esa idea, nació Tim Nirvalen. Ya no se movía como una muñeca de arcilla, y su cuerpo recibió una nueva fuerza. Después del nacimiento de una suerte tan digna de ser celebrada, lo que siguió no fue el resentimiento y la ira que deberían haber aparecido después del fracaso, sino, bueno, en realidad no fue ira. Creo que los pensamientos de Nirvalen estaban enterrados en su corazón y no había forma de saberlo. Pero comparado con estas cosas, ella nunca pensó que solo unos días después de encontrarse con un evento tan importante, volvería a sufrir otra cosa que fuera suficiente para conmocionar su mundo. Incluso solo unos pocos días, un lapso de tiempo que puede describirse como un suspiro en la larga vida del elfo. Ella fue humillada y manipulada por una bestia en movimiento, un mono. Era difícil imaginar que se enojaría 2 veces en un corto periodo de tiempo, pero la ira, el enojo, tales emociones que estaban aisladas de ella en el pasado, de hecho fueron saboreadas con cuidado en estos pocos días. Ella encontró al tipo que buscó casi toda la comida y agua en los barcos elfos caídos, por lo que tuvo que cazar como una bestia e incluso beber la sangre de las bestias para sobrevivir, pero lo dejó escapar, incluso de sus dedos. Al recordarlo, la seguridad que sentía al murmurar hechizos mágicos en aquel momento era como un látigo invisible que le golpeaba el rostro. Tan solo recordar aquella escena hizo que Tim Nirvalen apretara los dientes. Qué tranquila era entonces, qué dolorido se le ve ahora. Ese mono debe estar riendo triunfalmente, ¿verdad? Cuando él caminaba pretendiendo estar controlado, debió haberse reído en su corazón, ¿verdad? Jeje, jeje, jeje. Solo recordar semejante recuerdo hizo que Tim Nirvalen riera de forma extraña. Incluso le dio respetuosamente al mono el título de señor. Así que, antes de que llegue a su puerta, señor mono, debe vivir bien. Mientras hablaba consigo misma con ligereza, Tim Nirvalen dio un mordisco a la comida que tenía en la mano. Estos alimentos especiales, hechos para la guerra, restauran rápidamente la fuerza física y el ánimo, lo cual es perfecto para ella en este momento.
Hablando de eso, ¿por qué el mono puede ignorar la influencia de la magia de dominación? ¿Será una habilidad desconocida que posee la bestia? Ah. Mono sin poder evitar abrazar sus hombros con fuerza y temblar, el elfo de cabello dorado claro se rió profundamente. Quiero ver todos tus huesos y tu carne. Quiero tocar cada nervio de tu cuerpo, cuando sean tocados, ¿qué tipo de canción harás? Esperando con ansias la próxima reunión. Excelente. Suer no está en buenas condiciones en este momento. Para ser honesto, incluso se siente como Illidan siendo perseguido por Maiev, pero desafortunadamente no tiene a Vashj para ayudarlo. Suer sospecha que la elfa que lo persigue debe estar loca. Cósmico super invencible psicosis malame. Él sabe muy bien lo que los humanos como él significan para estas razas superiores. No es gran cosa decir que son como hormigas. Así que aquí viene la pregunta. Si un día te pica una hormiga y la abofeteas por reflejo, pero se escapa, ¿preferirías levantar el suelo para encontrarla y luego aplastarla hasta matarla? Debería haber un límite a la inactividad. Si estás tan gravemente herido, ¿por qué no regresas al territorio de los elfos y te recuperas? Ya perdiste contra el enano, ¿verdad? En este momento, en lugar de volver para aumentar la potencia de fuego y contraatacar, estás jugando con hormigas. ¿De dónde eres? Qué mezquino hay que ser para perseguir y molestar deliberadamente a las hormigas de esta manera. Auge. Efectivamente el suelo quedó levantado. El desierto detrás de Suer parecía haber sido completamente arrancado por una mano gigante invisible. Comentario cero comentario. Votar capítulo 39. Capítulo 39. Límite. La arena y la lluvia cubrían el cielo, y la cortina de polvo tenue hacía imposible que Suer abriera los ojos, a menos que ya no quisiera tenerlos. Todo era como la escena antes del fin del mundo, pero Suer no sentía pánico ni miedo en ese momento. No había otra razón, era porque había visto escenas así demasiadas veces en los últimos días. A pesar de que al principio estaba muy asustado, poco a poco se había acostumbrado a ese inexplicable ataque en el resto del tiempo, e incluso tenía espacio para quejarse de ello en su corazón. Era como jugar al gato y al ratón. La elfa loca parecía haber decidido dejar que Suer viviera y muriera presa del pánico. Simplemente se quedaba detrás de Suer y siempre vagaba por el borde. Cada vez que Suer creía que la loca se había ido, aparecía y la golpeaba con fuerza. Lo más extraño era que el intervalo entre sus ataques se hacía cada vez más corto. Al principio, Suer incluso podía descansar y dormir bien, pero ahora, ese tiempo de descanso se ha vuelto cada vez más corto. Según sus cálculos, mañana, a más tardar, la frecuencia se reducirá tanto que no podrá conciliar el sueño. Una ansiedad e irritabilidad indescriptibles atacaron silenciosamente a Suereart. Aunque aún podía quejarse con aparente tranquilidad, incluso él mismo se dio cuenta de que su estado de ánimo no era el adecuado. La estrategia del elfo fue, sin duda, un éxito. Al igual que un gato que disfruta del feliz momento de juego antes de comerse un ratón, el elfo también disfrutaba de esta maravillosa diversión. Lo que hizo que Suer estuviera de muy mal humor no fue solo el problema de ser perseguido por el elfo, sino también el problema de la falta de comida y agua potable. De hecho, después de golpear al elfo y escapar con éxito, Suer regresó inmediatamente a la cueva donde había dejado la comida que no había tomado, y luego tiró todas las cajas de comida que pudo llevarse y las empacó juntas, y trajo suficiente agua. Aunque tal comportamiento les hizo perder mucho tiempo, era demasiado pensar en escapar de esa zona sin provisiones. A Suer no le preocupaba esto, sino el problema de que la comida se estropeara rápidamente durante la huida. Tras perder la protección de la caja, cada vez que Suer abría el paquete, se daba cuenta de que la comida del elfo se estaba pudriendo a un ritmo alarmante. Cada día parecían transcurrir 4 o 5 días, y lo peor era que, con el elfo persiguiéndolo, no tenía oportunidad de encontrar comida nueva. Auge. El sonido explosivo resonó de nuevo. Suer supo que era la señal del elfo para recordarle que era hora de emprender el camino, pero no fue amable. Con una sombra en los ojos, guardó silencio y no tenía intención de maldecir. Suer simplemente recogió lo incomestible del paquete sin decir palabra y emprendió el camino de nuevo. Tenía que pensar en una manera. Acurrucado en la cueva, Suer frunció el ceño, aunque todavía estaba dormido. Ya había escapado del desierto, pero aún estaba bastante lejos de la zona de escombros del campo de batalla entre el elfo y el enano. Sin embargo, las naves abandonadas que habían caído eran escasas. Gracias a la tormenta mortal causada por el ceniza negra, solo durante su furia Suer tuvo la oportunidad de dormir un rato. Después de todo, el elfo no estaba tan desesperado como para jugar con él a pesar del ceniza negra.
Siempre que se encontraba con un clima así durante la expedición en el pasado, Suer siempre se quejaba en su corazón de que había desperdiciado tiempo y suministros, pero ahora deseaba que esta tormenta de la muerte pudiera durar más. No había dormido en 3 días. Si abría los párpados, veía sus ojos inyectados en sangre. Ahora lo acosaba no solo la fatiga causada por la falta de sueño, sino también la ansiedad causada por la tensión mental y la irritabilidad. Especialmente ese día, había tenido muchas alucinaciones extrañas. En general, una persona puede pasar sin dormir de 3 a 5 días como máximo, pero Suer no se quedó quieto durante esos 3 días. Al contrario, siempre estaba en un largo viaje, y tanto su cuerpo como su mente habían llegado al límite. Esto no podía continuar más. Si no pensaba en una solución, incluso si el elfo no lo hiciera él mismo, Suer colapsaría y moriría primero. El temblor de la tierra y la caída de piedras despertaron a Suer de un sueño que se le pegaba como pegamento. No tuvo buena suerte. El elfo regresó. La tormenta de la muerte que enfrentó hoy duró solo más de 2 horas y terminó, y no duró más de un día, como él esperaba. Respirando hondo, Suer miró el muro de piedra de enfrente con la mirada vacía. Incluso vio una luz blanca en trance. Estuvo aturdido hasta que la cueva volvió a temblar y lo despertaron las rocas que caían. Tenía muchas ganas de dormir, y ni siquiera sentía el dolor del hambre. Las llamas de ira que repentinamente brotaron en su corazón quemaban a Suer. Suer estaba profundamente arrepentido. Quería volver a ese día. Cuando golpeó las costillas de la elfa, debería haber usado la daga para atravesarlas. Incluso si perdía en la pelea final y era despedazado, cortaría el cuello de la elfa con fiereza, le drenaría la sangre, le abriría el estómago, le arrancaría el corazón y lo apretaría con fuerza. No. Suer se golpeó la frente con la palma de la mano. Solo usando ese leve dolor podía mantener su racionalidad más básica. Casi no podía pensar con normalidad. Debía hacerlo hoy. Temblando y poniéndose de pie, Suer se envolvió de nuevo en su túnica. Aún caía ceniza negra fuera de la cueva. Aunque era una opción quitarse toda la protección y correr hacia adelante para morir en esa ceniza negra, Suer aún quería golpear a la loca con fiereza antes de morir, para que lo recordara bien. Sería aún mejor si pudiera dejar una marca indeleble en el elfo. Suer, que tuvo tal pensamiento, no pudo evitar preguntarse si él también estaba loco. ¿Pero qué importa? Simplemente sé loco. A Suer no le importó. Solo quedaba un pensamiento en su mente. De pie en la entrada de la cueva, Suer se tambaleó por un largo tiempo antes de finalmente estabilizar su vista e identificar la dirección en ese momento. Estaba buscando la nave espacial enana que notó antes de aterrizar aquí. Una nave espacial que no parecía estar seriamente dañada y que aún tenía una carcasa casi intacta. Comentario. Votar capítulo 40. Capítulo 40. Preparación. Su estado físico y mental no le bastó para completar la búsqueda de 2 naves espaciales enanas seguidas. Es decir, aunque se esforzara por elegir una nave que pareciera poco dañada, si no encontraba lo que buscaba en esta, no tendría que pensar en el futuro. Aunque comprendía claramente estas cosas en su corazón, Suer no sintió pánico ni miedo alguno. Incluso avanzó hacia la nave espacial con anticipación. Si su fuerza física no se lo permitía, incluso tarareaba una canción. Probablemente Suer estaba realmente loca. El casco, hecho de un material gris oscuro similar al acero, presentaba marcas de daños de color cobre rojizo que se desprendían en esta batalla, y entre los bloques había remaches redondos. Cuando estos adorables animales volaban por el cielo, Suer no podía compararlos, pero ahora, al observarlos de cerca, descubrió que eran más grandes que su cabeza. Sí, a Suer le gustó este estilo de diseño del enano. Está lleno de sabor a dieselpunk. Lo más importante es la gran cantidad de cañones. Además del cañón más grande, hay un segundo cañón auxiliar más pequeño debajo, y debajo del cañón auxiliar hay 3 cañones de segundo nivel. Además, también hay cañones más pequeños y compactos para que el enano los opere, lo que refleja plenamente el concepto de diseño de que lo grande es bueno y lo más es hermoso. La estructura general se asemeja a la pistola de agua que Suer jugó en su vida anterior. La sala de mando de la nave espacial alberga a la pistola de agua, ubicada detrás del cañón principal. A ambos lados de la nave hay pequeñas alas que parecen utilizarse para facilitar el vuelo, y alrededor del cañón hay 5 pares de diseños caninos de diferentes tamaños. Suer desconoce el efecto que tendrá dicho diseño. De hecho, no solo a Suer le gusta el estilo de diseño del enano, sino que a Riku y sus amigos también les gustan sus creaciones. Sin embargo, la razón es completamente distinta a la de Suer.
A Riku le gustan las creaciones del enano por una sola razón. Comparadas con la extraña magia del elfo, las cosas creadas por el enano que se pueden usar presionando botones son realmente prácticas. Incluso los humanos pueden utilizarlos. Un malentendido que debe señalarse es que, aunque los humanos carecen de aptitud mágica y no pueden conectarse con fuentes mágicas como los circuitos espirituales, no pueden estudiar ni detectar magia, pero sí pueden usar objetos creados con magia. Si usamos los videojuegos como analogía, se trata de una profesión como la del alquimista, que carece de poder mágico y no puede usar magia, pero puede liberarla mediante objetos. El único problema es que los humanos no pueden fabricar dichos objetos por sí mismos actualmente y no encuentran una raza dispuesta a proporcionárselos. Es precisamente por eso que al equipo de expedición le gusta explorar las naves enanas cuando parten, y es más conveniente consultar información. Una cosa que siempre había hecho que Suer se arrepintiera bastante era que Riku había obligado a todos a no traer nada que pudiera llevar a Elf de regreso a la colonia, pero ahora finalmente podría pasar un buen rato. Con las palmas de las manos apoyadas en la pared junto a él, subió. Suer sentía que se desmayaría en cualquier momento, y sus párpados luchaban constantemente. Salvo por un instante al llegar a la nave espacial accidentada, estuvo ligeramente alerta, pero no tardó en volver a sentir sueño. Espero que ese elfo pueda venir pronto, murmuró Suer en silencio en su corazón. Sin saber cómo el elfo determinaba su posición, ni si ella podía ver a través de la pared y captar todos sus movimientos, Suer solo podía hacer lo posible por organizarlo. Lo único que podía estar seguro era que el elfo no había decidido regresar a su hogar, sino que siempre lo seguía. La conciencia de Suer, a punto de quebrarse, solo quería vivir hasta el agotamiento, aunque lo intentara con todas sus fuerzas. Había encontrado lo que buscaba. El portaaviones del enano estaba casi de frente, con el cañón apuntando al suelo. Debido al ángulo, Suer no había visto que el cañón principal del portaaviones estaba roto, e incluso los cañones secundario y terciario estaban torcidos y dañados. Por suerte, Suer no los necesitaba. Después de todo, no tenía la fuerza para mover la dirección de esas cosas. Casi agotó todas sus fuerzas para levantar un pequeño barril que se disparaba. Suer giró a este gran asesino de arriba abajo hacia la puerta de la sala de mando, que estaba retorcida y deformada. Simplemente trepó desde allí. Si el elfo abría la puerta, Suer la bombardearía al instante. Incluso si estuviera herida, no podría soportar un daño tan cercano sin sufrir daño, ¿verdad? Independientemente de si tal plan era ingenuo o no, al menos eso era lo que Suer planeaba, y no podía hacer otra cosa. Además, si el elfo no decidía entrar, sino destruir el portaaviones directamente con magia exterior, entonces, si hubiera otra vida, Suer querría ser un pájaro. Intentando lo mejor que pudo para calmar su respiración, Suer ya había levantado su oreja intacta para escuchar, pero después de unos segundos, se sintió insatisfecho, por lo que simplemente se acostó y puso su oreja sobre el frío acero. Esta temperatura fría con un escalofrío disipó gran parte del sueño para él, al menos no tenía que preocuparse por quedarse dormido mientras esperaba y perder la oportunidad de pelear. Chisporoteo, chisporoteo. Por un rato, el único sonido en la sala de mando fueron las chispas del objeto con forma de cuerda expuesto al aire. Quizás porque lo habían tirado con demasiada fuerza, el cable que alimentaba el cañón en la mano de Suer destellaba con una luz inquietante. Timbre. Poco a poco, en medio del sordo crujido, de repente se escuchó un sonido completamente diferente. Sonido metálico. Fue muy nítido, e incluso se notó al instante que algo duro golpeaba la pared de acero. Fue como un rayo que impactó a Suereart, dándole un sobresalto a su espíritu exhausto. Aquí viene. La voz pausada incluso le avisaba deliberadamente a Suer de su llegada, como un fantasma en una película de terror. El nítido golpeteo se fue haciendo cada vez más claro y fuerte. Sonido metálico. Levantándose silenciosamente del suelo, Suer presionó con fuerza sus manos sobre el botón del transmisor, mirando fijamente la puerta rota y retorcida de la sala de comando con los ojos muy abiertos. Ya no necesitaba estar cerca del suelo para oírlo. El nítido golpeteo era nítido incluso al incorporarse, como si le golpeara justo junto a la oreja. Comentario cero comentario. Votar capítulo 41. Capítulo 41. Cayendo. El trance mental provocado por la somnolencia instintiva había desaparecido hacía tiempo sin dejar rastro en este sonido regular y único. Suer adivinó al instante la idea del elfo. Sin duda, la loca quería que Suer sintiera claramente que caía hacia la muerte paso a paso, pero que no podía resistirse a escapar.
Ese golpe seco era una herramienta que creó deliberadamente para recordarle a Suer la llegada de la muerte. Si Suer no hubiera estado conteniendo la respiración en su corazón, probablemente se habría derrumbado y muerto en esta persecución del gato y el ratón que se había extendido por varios días. En ese momento, fuera de la sala de mando del portaaviones donde se escondía Suer, la elfa que caminaba descalza en la nave avanzaba lentamente. La ruta que tomó era incluso exactamente la misma que la que tomó Suer al entrar en el portaaviones, siguiendo completamente su rastro. El elfo de cabello rubio claro incluso recogió tranquilamente una tubería de acero rota del suelo. El golpe que Suer oyó fue el de la tubería golpeando la pared contigua. Timbre. Usando magia para crear una escalera en el aire, la elfa subió lentamente. Su voz se extendió por el poder de la magia y resonó en cada rincón de la nave. Suer pudo percibir con claridad la alegría en las palabras de la elfa. Ella parecía estar de buen humor. Aunque también soy muy extraña, porque sé que el señor Mono no entiende lo que digo, pero aún así no puedo evitar hablarme así, e incluso usar magia para enviarte la voz. Bueno, esto podría ser lo que dicen los libros sobre la alegría antes de la venganza. La voz de la elfa sigue siendo tan dulce, e incluso el tono de su voz no difiere de lo que Suer escuchó ese día. Si no puedes oírlo, es como escuchar una balada sin final. Debo decir que es una lástima, no por ti, sino por mí. Timbre. El elfo golpeó casualmente el tubo de acero contra la barandilla rota que estaba a su lado. ¿Me oyes, verdad? Señor Mono, la elfa, con su linda y prolongada voz, parecía una niña mimada. Entonces, ¿podrías decirme dónde estás? Si pudieras salir tú solo ahora, quizás no podría evitar ser amable. Ah, aquí no. La elfa agitó su mano y usó magia para sacar la puerta de hierro a su lado que estaba retorcida hasta la muerte debido a la caída, luego miró adentro, pero bajó la cabeza con decepción. Era como si hubiera encontrado nuevamente la diversión de la infancia, jugando felizmente con sus juguetes en su habitación. Sin creerle ni una palabra, Suer incluso intentó disminuir la frecuencia de su respiración, intentando minimizar su sensación de existencia. Sería una idiotez saltar en ese momento, ¿verdad? El elfo tarareaba una balada desconocida. Era una melodía ligera, pero inexplicablemente inquietante y aterradora al resonar en los restos vacíos de la nave. Conmovió repetidamente a Suer. Casi presionó el botón de lanzamiento por reflejo cuando el tono subió. Por suerte, reaccionó en el último segundo. Maldito elfo. Gracias a esa magia, Suer era completamente incapaz de calcular la distancia entre el elfo y él por el golpeteo del metal. Cada golpe y su voz parecían resonar directamente en sus oídos. Oh. La balada se detuvo de repente y el tono se desvaneció repentinamente. La voz del elfo era extremadamente fría. Tras recuperar la consciencia de este breve trance, Suer entró en pánico al descubrir que la puerta de la sala de mando a la que apuntaba había desaparecido por completo en algún momento, sin siquiera un leve sonido roto. Seguía allí intacta hacía unos segundos. El elfo con largo cabello dorado claro se paró en la puerta, pisando la plataforma hecha de magia, con una sonrisa maliciosa en su rostro, observando en silencio a Suer acurrucado sobre él y mirándolo fijamente sin comprender. Ah. Los nervios en su mente parecían estar fuertemente azotados, Suer rugió fuera de control y golpeó el lanzador debajo de él. La luz azul blanquecina se extendió por el cable a la velocidad de la luz. No tardó ni un segundo desde la transmisión hasta la condensación en la boca del cañón para su lanzamiento. Casi al instante en que Suer presionó el botón, el rayo de luz surgió de la nada y se precipitó hacia el elfo, que aún permanecía allí de pie. Muerte. ¿Aún puedes usar las armas de los topos? A pesar de este ataque repentino, no entró en pánico. En cambio, el elfo se volvió más sombrío. Parece que no es solo un mono, ¿eh? ¿Desaparecido? Los cañones seguían bombardeando, y ella preparó fácilmente un hechizo de defensa de 7 capas con una sola mano. Aunque solo se trataba del cañón más pequeño, disparado repentinamente a muy corta distancia, le resultó muy fácil bloquear tal ataque. Incluso si sus compañeros vieran las 7 capas de defensa que podían armarse en un abrir y cerrar de ojos, sin duda se aburrirían y admirarían. Sin embargo, la razón de su voz de sorpresa no era esa. El señor Mono se había ido. El señor Mono, que estaba acurrucado sobre su cabeza y presionó un botón hace un momento, ¿no estaba allí ahora? ¿Se escapó? Ella subconscientemente quería girar la cabeza para buscarlo, pero parecía demasiado tarde. Casi en el instante en que la elfa notó que Suer se había ido, una figura gris apareció repentinamente bajo su vista.
La amplia túnica se llenó de viento durante la caída, y su aspecto hinchado le daba el aspecto de un murciélago gigante. Estallido. Con la fuerza de la inercia al caer desde arriba, Suer golpeó con fuerza al elfo, y al momento siguiente, ató su cuerpo con sus extremidades, cayendo. El hermoso y completo hechizo mágico dibujado en el aire por el anillo seguía desarrollándose, y estaba salpicado de palabras pulcras como enredaderas sinuosas. La defensa formada por el hechizo de 7 capas seguía suspendida, bloqueando a la perfección los rayos disparados por los cañones de la nave, pero la persona a la que se suponía debía proteger ya no estaba tras él. Estallido. Sonido metálico. El crujido de la rotura. Las dos personas caían rápidamente. El pasillo interior de la nave, que debería haber sido recto y cómodo para caminar, se ha vuelto casi vertical debido al accidente anterior. De vez en cuando, hay tuberías torcidas y estiradas debido a tuberías rotas y retorcidas, y paredes internas de acero descascarilladas. Esta basura, que nunca se había cuidado antes, ahora parece haberse convertido en la sentencia de muerte del elfo. Usando toda su fuerza para contener las extremidades del elfo, Suer abrió bien la boca y mordió con fuerza la garganta expuesta frente a él. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 42. Capítulo 42. Rodando. Garganta, pecho, abdomen, nariz, cualquier cosa que sea frágil y pueda convertirse en una debilidad es lo que Suer quiere destruir en este momento, incluso si eso significa perder esta vida, solo quiere dejar una herida en esta elfa que nunca olvidará en su larga vida. Pero la realidad destrozó su fantasía mucho más rápido de lo que imaginaba. Aunque parecía muy esbelta, la fuerza de esta elfa era incluso mayor que la de Suer. Incluso sin usar magia para fortalecerse, justo cuando los afilados dientes de Suer estaban a punto de tocar su garganta, uno de los brazos de la elfa ya se había liberado, y en un instante, un codazo amortiguado golpeó ferozmente la mejilla de Suer. En ese momento, el zumbido y el mareo en su mente hicieron que Suer relajara inconscientemente sus extremidades fuertemente atadas, por lo que casi soltó a este elfo en el aire. Estallido. Bang. 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 Auge. Los dos eran como una bola que caía, chocando y colapsando contra las retorcidas paredes y tuberías de acero en el aire. Suer incluso sintió que sus órganos internos se habían desplazado en la colisión, y sus manos y pies comenzaron a entumecerse gradualmente. Mono. Soplo. La elfa maldijo furiosa y solo al principio tuvo que cerrar la boca. Suer solo sintió una dulzura en la garganta, y una bocanada de sangre salpicó el rostro de la elfa. Las mejillas blancas, que parecían haber sido ligeramente atendidas durante este periodo, se tiñeron de rojo al instante. Pero incluso si la elfa cerraba la boca más rápido, el olor a óxido en su boca le había revelado claramente lo que había encontrado. El rostro de la elfa ya no tenía una expresión asesina que pudiera explicarse con claridad, pero a Suer no le importó en absoluto. En este ciclo interminable de choques y caídas, incluso tuvo tiempo de sonreír y mostrar sus dientes ensangrentados. Sin decirle una palabra, las uñas de elfo que se habían incrustado profundamente en los músculos del brazo de Suer transmitieron completamente todas sus emociones a Suer. Como si condujera una lancha rápida contra las olas en un mar azotado por un tifón, Suer contuvo la respiración e intentó mantener el equilibrio para evitar que la elfa se volcara y cayera sobre ella. La controlaba, dejándola soportar el impacto más directo con la espalda en lugar de él, aunque las probabilidades de éxito no fueran altas. De hecho, cuando la espalda rompió la primera tubería, la elfa ya había erigido instintivamente una barrera mágica tras ella, pero esta solo pudo bloquear las heridas de penetración causadas por las tuberías rotas. Ni siquiera ella pudo evitar la vibración durante la colisión. Demasiado rápido, demasiado rápido. No tardaron ni 10 segundos en caer, ya que estaban a punto de impactar contra el suelo. Sin el apoyo del elfo, el haz del cañón atravesó el casco donde se encontraban. Los restos del portaaviones ya crujían bajo la pesada carga. En el último estallido, ambos siguieron el ángulo y la fuerza para atravesar una pared rota y rodaron a alta frecuencia por un tubo largo y gigantesco, hasta que chocaron contra algo. No hubo humo ni polvo causado por el impacto, ni siquiera el polvo en el cuerpo de Suer había sido limpiado en esta corta y larga caída e impacto. Tanto el elfo como Suer estaban inmóviles como cadáveres. Las costillas que el elfo había curado temporalmente parecieron volver a desmoronarse. Los dos estaban amontonados, y las manos que inconscientemente se habían abrazado debido al rápido y caótico movimiento de la tubería ahora también estaban extendidas débilmente. Pero aún no han perdido la vida, solo están temporalmente incapaces de moverse.
Para ser honesto, el mundo de Suer daba vueltas como si estuviera en un barco pirata. Casi vomitó en cuanto abrió la boca. Perdió el equilibrio por completo. No sé si fue porque sintió el estado actual de Suer, o porque tenía miedo de que el mono volviera de vomitar, la elfa decidió no moverse. Hasta que, esa cosa desconocida debajo de ella comenzó a vibrar. Peligro. Peligro. Esta nave está a punto de autodestruirse. La alarma sonó de repente. Incluso el somnoliento Suer pudo oír con claridad el sonido agudo. Aunque no sabía dónde había caído, sabía que si no quería morir, debía escapar del portaaviones de inmediato. Temblando, y cayendo de nuevo, Suer se tambaleó y se levantó del suelo 4 o 5 veces antes de finalmente alcanzar con dificultad la pared. Se esforzó por reconocer dónde estaba, pero sus ojos no podían enfocar en absoluto. Todo parecía estar duplicado. Solo cuando fruncía el ceño y entrecerraba los ojos con fuerza, apenas podía ver con claridad. ¿Has pensado en cómo quieres morir, señor mono? Finalmente, limpiándose la sangre de la boca, la elfa de cabello rubio claro se incorporó, llena de ira y ansias asesinas desde su nacimiento hasta ahora, incluso más que las ansias asesinas hacia los topos. Era evidente que este elfo aún no se había dado cuenta de la gravedad del asunto. Ella no podía comprender lo que significaba la voz inorgánica de los topos que acababa de sonar. Ella siempre había vivido en su propio mundo, limpiando su habitación, y le daba completamente igual pensar en lo que eran los lunares, y no quería saber cómo se comunicaban, así que nunca se había metido en esas cosas. Eres estúpido. Gritó casi como un rugido, en el idioma de los elfos. La confusión de Suer le impidió controlar el volumen. Corre. La voz de ahora advierte que el portaaviones está a punto de autodestruirse. ¿Autodestruirse? Preguntó sorprendida, pero antes de que pudiera responder a esta información reflexivamente, el elfo de repente se dio cuenta de un problema. El mono hablaba el idioma del elfo. Antes de que Suer pudiera sostener su cansado cuerpo para escapar del mundo que ya estaba patas arriba y mareado ante sus ojos, el suelo donde él y el elfo estaban tembló de repente violentamente, como si un tren se desacoplara, acompañado de un fuerte sonido de chasquido. Al instante siguiente, el cielo donde acababan de entrar las dos personas se cerró, y la pared de hierro dibujó un semicírculo para bloquear el espacio vacío. Parecían estar encerrados en una pequeña cápsula, y lo único que iluminaba el espacio circundante era la luz naranja amarillenta que surgió repentinamente del agujero. Comentario. Votar capítulo 43. Capítulo 43. Viaje. No, lo único que ilumina este espacio es la luz verde y roja al otro extremo de este espacio cerrado y la pantalla que se ilumina simultáneamente. Además, Suer también vio algunos números ampliados de especies enanas en la pantalla de la derecha, lo que equivale a 0,0000. ¿Qué es esto? No es una habitación muy grande, por lo que la luz es suficiente para iluminar todo alrededor con claridad. Suer rodó y se arrastró hasta el lugar que parecía una consola de control, pero miró las pantallas grandes y pequeñas y los botones frente a él sin comprender, sin saber cómo operarlos para reabrir la puerta cerrada. Aunque podía usar cosas hechas por especies enanas, ¿cómo podía operar algo que nunca había tocado antes, sin mencionar que ni siquiera tenía la doble imagen en sus ojos disipada? Al darse la vuelta, Suer quiso pedirle ayuda a otra persona presente. Si usaba magia, debería haber una solución, ¿no? Pero vio que el elfo que acababa de amenazarlo parecía estar pensando en algo, y fruncía el ceño de vez en cuando para observar la disposición de la habitación a su alrededor. ¿Se puede usar magia para destruir este muro? Preguntó Suer directamente, y se encontró preguntándole a una persona que quería matarlo hace menos de un minuto. Aunque no sabía por qué el elfo no lo hizo pedazos después de que gritó que el portaaviones estaba a punto de autodestruirse, y la intención asesina entre las dos personas cuando cayeron hace un momento y la herida en su brazo cavada por sus uñas no eran falsas, pero Suer no sería lo suficientemente estúpida como para plantear esta pregunta. ¿Le recordarás al maestro que no has asignado tarea al final de la clase? Sí, pero comparado con esto, sonido metálico. Lo que interrumpió las palabras de los elfos fue un fuerte ruido, y algo pareció romperse por completo afuera. Al instante siguiente, como un ascensor averiado, la habitación donde se encontraban los dos se sacudió violentamente. Antes de que Suer pudiera adaptarse a este cambio, de repente, el mundo se puso patas arriba. No fue una ilusión causada por el mareo. Esta vez fue real.
El mundo entero se puso patas arriba, o mejor dicho, el pequeño espacio donde estaban las dos personas se puso patas arriba de repente, e incluso se inclinó casi 90 grados hacia la consola. Suer miró al elfo con los ojos abiertos, quien aún no había reaccionado a tal cambio. Solo en ese momento, las expresiones de ambos eran las mismas. El elfo rodó por el suelo rápidamente y golpeó a Suer, quien estaba sentado en el borde de la consola. Suer sintió que sus costillas estaban a punto de romperse. Comparado con el impacto causado por esta carne apenas blanda, al segundo siguiente, ambos salieron despedidos hacia atrás, impactando contra la pared trasera de la pequeña habitación, con un sonido sordo que incluso hizo dudar a la gente de si esta frágil pared podría resistir tal impacto. Esta vez, fue el elfo quien lo amortiguó. Una fuerte sensación de empuje presionó a las dos personas, casi haciendo que Suer no pudiera respirar, como si estuviera viajando en un auto deportivo de alta velocidad, alta velocidad. De repente, Suer tuvo una idea y recordó un registro que había visto en la inteligencia. En ese ángulo y a esa velocidad no estaban en una habitación de un portaaviones como él pensaba, sino en un submarino de la especie enana. Con dificultad para levantar la cabeza, arriesgándose a romperse una vértebra cervical, Suer entrecerró los ojos y apenas pudo ver la pantalla al otro lado. El número que originalmente era 00000 cambiaba rápidamente, y el número al final incluso mostraba una imagen residual. Se entendió fácilmente lo que esto significaba. Se dirigían a las profundidades de la Tierra de este planeta. Un lugar al que ningún ser humano, ni siquiera ninguna otra raza, había llegado jamás. La capital del enano. Vamos a bucear. Uf. Abrió la boca para decirlo, pero las arcadas secas de Suer fueron más rápidas. Por suerte, como llevaba días sin comer, no vomitó nada, solo vomitó. Oye. No vomites. Mono. La voz de pánico de la elfa provenía de abajo. Comprendió profundamente que si el mono que tenía encima vomitara aquí, toda la suciedad sería expulsada por esa fuerza. ¡Qué pesadilla! Aunque no era una maniática de la limpieza, e incluso descuidaba a menudo su higiene personal cuando estaba entusiasmada con el estudio de la magia, esto no significaba que estuviera dispuesta a cubrirse con la inmundicia de un mono, las manchas de sangre en sus mejillas y pecho no habían desaparecido. Al pensar en esto, la elfa de cabello rubio claro sintió inexplicablemente ganas de vomitar. Desafortunadamente, sin embargo, la esperanza de los elfos parecía ser en vano. Después de la primera arcada seca, como si se hubiera abierto una válvula, el deseo de vomitar de Suer no solo no disminuyó, sino que se hizo aún más fuerte. La velocidad del descenso del submarino fue demasiado rápida. Este no era un medio de transporte diseñado para una especie frágil como los humanos. La colisión y el balanceo que se produjeron en los breves minutos desde el inicio de la caída hasta ahora superaron por completo el límite físico que los nervios de Suer podían soportar. Ah. Cierto. La elfa reaccionó con una idea y rápidamente compiló un hechizo en su mente. Nunca antes había diseñado un hechizo así para proteger a una criatura débil y hacerla relativamente independiente del espacio, pero afortunadamente, no le resultó difícil. Pronto, junto con los hermosos ojos del elfo con 6 patrones de diamantes que emitían una tenue luz verde, un hechizo brillante en forma de anillo cubrió el cuerpo de Suer, y la enorme fuerza causada por la inercia que presionaba cada vez más a Suer desapareció de repente. Los órganos internos perdieron la presión de la nada, y Suer incluso sintió que su cuerpo se volvía mucho más ligero, como si el submarino no se hubiera movido. Finalmente, recuperó la capacidad de moverse, y tras sumergirse profundamente, el ángulo del submarino también se redujo considerablemente. Suer se tapó la boca con fuerza y se tambaleó hacia el otro lado. Todavía tenía ganas de vomitar. Y luego vomitó. Mientras expulsaba pasivamente el ácido de su estómago vacío, bajo la mirada del elfo de rostro oscuro que estaba sentado a su lado, Suer sacó una caja de hierro que había sido utilizada para guardar algo y vomitó en ella. Comentario. Votar capítulo 44. Capítulo 44. Primera comunicación. Afortunadamente no hubo muchos vómitos. Mientras observaba al elfo liberando magia silenciosamente para torcer la caja de hierro que contenía el vómito de Suer en una bola de hierro, Suer no pudo evitar preguntarse si el elfo se enojaría y lo pondría allí si tuviera algo en el estómago y vomitara demasiado. El aire parecía estar rodeado de cuchillos invisibles, cortando a Suer, quien sintió que le dolía la piel expuesta.
Tras recuperar un poco las fuerzas, Suer se recostó en silencio en el fondo del submarino y se dirigió al lado opuesto, cerca de la consola de control, que estaba diagonalmente opuesta al elfo. Este era también el lugar más alejado al que podía llegar. Bueno, ¿te lo explico? Suer levantó las manos inconscientemente para explicar. Deberíamos estar en el submarino enano. El espacio aquí no es grande. Si muero aquí, probablemente tendrás que soportar una escena muy heroica durante mucho tiempo. ¿Y entonces? El elfo de cabello dorado claro se burló y preguntó. Entonces, lo que quiero decir es, ¿podrías dejar de mirarme con esa mirada tan terrible? Ja, Suer rió secamente y habló con vacilación. No sé qué tan rápido se sumerge el submarino enano. Según se especula, este submarino debería estar programado para regresar automáticamente si hay objetos dentro cuando la nave voladora se autodestruye. Simplemente no sé cuánto tardaré en regresar a la capital enana desde aquí. Verás, si tarda mucho, me temo que no olerá bien si me pudro aquí, ¿no estás de acuerdo? Suer sonrió halagadoramente y le hizo un análisis reflexivo al elfo. A la elfa de larga cabellera dorada le costaba distinguir la sonrisa halagadora del mono y la sonrisa heroica, manchada de sangre, mientras ambos luchaban en el aire en la nave espacial que caía. Eran como un psicópata esquizofrénico, dos personas completamente distintas. La primera le hizo recordar las caras aburridas que la rodeaban todo el día en la tribu. Sin responder, la elfa simplemente cerró los ojos temporalmente, cubriendo sus costillas que estaban nuevamente heridas con ambas manos, y la luz verde parpadeó suavemente, aparentemente liberando algo de magia curativa para curarse a sí misma. A diferencia de Suber, aunque nunca había tomado en serio a esos topos en el pasado, ella sabía lo que significaba para ella ser llevada a la base más grande de los enanos solo por este submarino. Esa fue una disputa sangrienta e irreparable entre ambas razas. Incluso si los dioses y sus creaciones no hubieran iniciado esta guerra eterna, la guerra entre elfos y enanos nunca se detendría a menos que uno de los bandos desapareciera por completo. Aunque no escuchó la respuesta afirmativa de la elfa como ella deseaba, tras cerrar los ojos, Suer se sintió mucho mejor. Al menos, la misteriosa sensación de que cada línea muscular suya se dibujaba invisiblemente, como si hubiera sido recortada del vacío, desapareció. La serie de feroces combates y los inesperados sucesos acabaron de disipar el sueño. Suer incluso se sentía lleno de energía en ese momento. No dejaba de observar a su alrededor. La estructura interna del submarino, ampliamente utilizado por el enano, los instrumentos desconocidos que brillaban con luz, las tuberías expuestas y los sonidos del mundo exterior que se oían cuando se calmaba y escuchaba con atención. No se movía excavando a través del suelo y las rocas, sino más bien como un submarino moviéndose en el mar, fluyendo en el suelo y las rocas. De repente, Suer se dio cuenta de que estaba evitando deliberadamente mirar la esquina donde estaban los elfos, pero tal evasión no era por miedo ni por ninguna otra razón, sino más precisamente, la barandilla de la moralidad. Debido a la batalla y a los días de vagar por el desierto, la ropa blanca de la elfa de cabello rubio claro ya estaba cubierta de suciedad, e incluso parecía estar rasgada y quemada. Los bordes rotos de varias tiras decorativas que colgaban de la espalda aún presentaban rastros de quemaduras. En resumen, este vestido, que ya era bastante revelador, apenas podía cubrir por completo la hermosa figura de la elfa, sin mencionar que Suer y ella se encontraban en una posición muy incómoda. Los elfos seguían sentados uno al lado del otro, con los pies de lado. Cuando el submarino se estrelló contra el suelo, ambos fueron lanzados a la esquina trasera del barco, mientras que Suer estaba en la proa, cerca de la consola de control. En ese momento, el submarino se dirigía hacia tierra. En otras palabras, a Suer solo le bastó levantar la cabeza para ver al elfo desde abajo. Considerando las cuestiones de seguridad de este capítulo, es mejor no describirlo aquí. Aunque para ser exactos, Suer no podía ver nada, igual que la falda de la marinera que giraba. ¿No era esto más tentador? Suer cerró los ojos. Bien podría acurrucarse allí y echarse una siesta. «¡Ah!», exclamó de repente el elfo sorprendido, pero cuando Suer lo miró, descubrió que aún tenía los ojos abiertos. «Es una bestia, incluso en una situación tan peligrosa, ¿puedes estar en celo sin escrúpulos?» Desde esta perspectiva, el señor mono también parece ser poderoso. La dulce voz pronunció palabras que hicieron dudar a Suer de su vida. Chilló Suer, envuelto en la túnica, con la mirada perdida. Para los elfos con una actitud muy alta, podemos analizar fácilmente la personalidad de los demás al percibir la actividad espiritual en sus cuerpos. Señor mono, la cantidad de espíritu en su cuerpo es muy pequeña.
Incluso yo tengo que esforzarme mucho para percibirlo con claridad. Por cierto, su espíritu se está concentrando anormalmente en la parte inferior de su cuerpo. En cierto sentido, la elfa no ha terminado de hablar cruelmente. Está convirtiendo a Suer en una terrorista social. Ya no sé qué decir. Suer solo siente que los músculos de su rostro se contraen sin control, y una sensación de aturdimiento que no había sentido en mucho tiempo. ¿Así son las elfas? ¿O es solo una excepción? ¿Por qué hablas de este problema ahora? Siempre siento que la atmósfera originalmente solemne de viaje con final desconocido de repente es diferente. Además, ¿es esto lo que suena más escandaloso que las habilidades de lectura de mentes que afirma el estándar Werebeast para ustedes, las razas no humanas? Estallido. Golpeándose la cabeza con fuerza contra el frío acero, Suer se hizo un ovillo e incluso se levantó la túnica para cubrirse. Tenía que aclarar su mente inmediatamente. Comentario. Votar capítulo 45. Actualización. No ha pasado mucho tiempo desde que hubo muchas actualizaciones. Más adelante daré 10 capítulos, solo esperen y prepárense. Comentario. Votar capítulo 46. Gracias a todos. Antes de publicar el capítulo hay algunas cosas que quiero decir. En primer lugar, me gustaría agradecer a todos los lectores que han leído la traducción de este libro u otros. Mi segundo agradecimiento será para todos aquellos que me han apoyado en Webnovel regalándome stones diariamente. Mi tercer agradecimiento será para todas las membresías dadas en Patreon. Y gracias a todos los que leerán, por favor disfrútenlo. Comentario. Votar capítulo 47. Capítulo 45. Contando. Pero el egocentrismo de Suer no pudo impedir la repentina locuacidad del elfo del otro lado. Envuelto en esta túnica que no podía proteger nada, incluso si Suer hubiera cubierto sus oídos con ambas manos, la voz llena de encanto personal del elfo continuó inculcándose en sus oídos palabra por palabra. No, el elfo simplemente usó magia para enviar la voz directamente a la mente de Suer. Registraron toda la comida y el agua en la nave de las flores y en la nave de la cúpula de hierba, lo que me obligó, a ser un genio, a cazar a esas bestias en el desierto yo solo. Me golpearon con los puños en la parte herida, haciéndome sentir el dolor de mis órganos internos retorciéndose hasta formar una bola. Obviamente no estaban afectados por la magia, pero fingieron estarlo, pero en realidad se rieron en secreto de mi arrogancia en sus corazones. La dulce voz del elfo, como poesía, resonó en este submarino, pero el significado de sus palabras hizo que Suer, que estaba debajo de la túnica, temblara por todas partes. De repente, se incorporó del suelo. Ya no podía escuchar. Se apartó la túnica que le cubría la cabeza. Miró al elfo de larga cabellera dorada, dubitativo. Suer pudo escuchar que esta elfa parecía estar contando sus pecados. Tuvo que entrar en pánico. ¿Y bien, señorita elfa? Preguntó Suer con cautela. Aunque resulte un poco extraño, los dos primeros puntos apenas pueden considerarse obra mía, pero este último, ¿nunca ha aparecido? ¿Qué hay de burlarse en secreto? ¿Es tan rico tu drama interior? Suer no pudo evitar quejarse en su corazón. ¿Quién pensaría en estas cosas cuando podría morir en cualquier momento? ¿Son los elfos una raza con emociones muy ricas? Pero la explicación de Suer no recibió respuesta, o ya había visto que esta elfa de larga cabellera dorada no era una persona dispuesta a escuchar las explicaciones de los demás. Solo necesitaba sacar sus propias conclusiones. Por cierto, aunque no sé por qué el señor Mono puede hablar el idioma de los elfos, ¿conoces Nilvalen? Ignorando la explicación de Suer, el elfo preguntó después de una pausa. Era obvio que Suer no sabía mucho, solo pudo responder tentativamente de acuerdo a tal información. Primer encuentro, señorita Nilvalen. Hola. El elfo abrió los ojos y miró a Suer. Debo decir que el señor Mono tiene mucho talento para hacer enojar a la gente. ¿Qué? ¿Por qué estás enojado otra vez? Según lo que dijiste, ¿no deberías llamarte Nilvalen? ¿Lo entendí mal? Suer quería sostener su cabeza en su corazón y golpear la placa de acero debajo de él nuevamente. ¿Qué diablos querría hacer este elfo? Piensa en Nilvalen, ese es mi nombre. Sin prestar atención a la sonrisa forzada en el rostro de Suer, la elfa de larga cabellera dorada sonrió y pronunció su nombre. No era una falta de etiqueta. Ni siquiera se detuvo a darle a Suer la oportunidad de presentar su nombre. Señor Mono, ¿lo sabe? El elfo de larga cabellera dorada, continuó. ¿Se rumorea que los elfos son difíciles de tratar? ¿Eh? Respondió Suer sorprendido. Bueno, he oído esos rumores.
Dicen que si hay rencor, incluso después de más de 10 generaciones, hay que vengarlo. Para ser honestos, él y Rico encontraron esta información, casi una leyenda urbana, en el diario de cierto elfo en una base abandonada de los elfos. Además de quejarse de la estrechez de miras de los elfos, ambos registraron esta información con la idea de que algo es mejor que nada. Puff, como si hubiera escuchado un chiste gracioso, Tink se tapó la boca y rió con elegancia. No esperaba que una bestia como el señor Mono oyera algo así, porque el rumor de que los elfos son muy difíciles de tratar vino de la familia Nilvalen, ¿dónde vivo? ¿Significa eso que quieres vengar todos los agravios que has sufrido? ¿Quieres venganza? Suer entendió, ya estaba agradecido de que el elfo no pudiera usar el flujo de elfo para sondear sus pensamientos. Este es un gran corazón, realmente un gran corazón. No es de extrañar que esta mujer decidiera no regresar a la zona de los elfos, sino que lo persiguió y jugó al gato y al ratón durante tantos días. No sé qué decir para salvarme. Aunque Tink se sentó allí y sonrió, Suer no sintió ninguna bondad. Aunque no sabía por qué, este elfa que afirmaba ser muy difícil de tratar y que se vengaría no lo destrozó. Tal vez realmente temía que se pudriera y apestara. Suer ideó una razón que no la engañaría en absoluto. Con la habilidad de este elfo, podría derrotarlo por completo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no hablas? Di algo, señor Mono, preguntó Tim con cariño. Por cierto, no he contado lo que pasó hace un momento. El señor Mono me acaba de derribar desde lo alto, ¿verdad? Incluso yo debo alabar su valentía. En pocas palabras, sus ojos eran tan feroces como los de un fantasma. Incluso cuando hablaba, me escupió sangre en la cara, Sin saber cómo defenderse, Suer sintió que su cuerpo era casi incapaz de moverse bajo este intento asesino, como si lo hubieran enviado a una cámara frigorífica y estuviera a punto de congelarse. Muerto, esta vez. Suer concluyó tristemente en su corazón. ¿Aún necesita que el elfo le dé pistas para tales cosas? Ya sabes, hasta ahora, desde su perspectiva, puede ver claramente la media mejilla y el pecho del elfo manchados de sangre. Buen trabajo. Sin decir nada más, Ting mantuvo deliberadamente esa frialdad apremiante. Miraba a Suer, disfrutando de todo su pánico y desesperación en ese momento, y entonces, bueno, gracias, señorita Nilvalen. Tuvo que cambiar de tema inmediatamente para salvarse. Los músculos de su rostro se movieron ligeramente, y Suer bajó la cabeza y dijo con el gesto de agarrarse el pelo, avergonzado. No hubo ningún sonido, y la persona sin palabras se giró hacia Tim, que todavía estaba creando presión en ese momento. Señor Monotilde, ¿de verdad está bien? Eso, principalmente el cerebro y otros aspectos, por primera vez escuché tales dudas de boca del elfo, e incluso dudé de que el mundo estuviera equivocado. Pero el agradecimiento de Suer también era sincero. Estaba realmente agradecido por la magia que el elfo había liberado hace un momento, razón por la cual no había muerto hasta ese momento. Él todavía está vivo. Él simplemente no está muerto. Comentario. Votar capítulo 48. Capítulo 46. Charla de sueños. Si no fuera por la magia que Tink acaba de liberar con urgencia, Suer habría sido aplastada en una pila de carne podrida en este submarino que viajaba a alta velocidad bajo tierra, ¿verdad? Muy extrañamente, después de que Suer dijo eso, tanto él como Tink se dieron cuenta de este problema. Era obvio que ambos lados querían que el otro muriera inmediatamente, y la pelea durante la persecución y la caída no fue falsa, pero el elfo salvó la vida de Suer. Un hecho tan inexplicable hizo que Tink y Suer no supieran cómo afrontarlo. Entonces, Suer todavía estaba agradecida, una cosa por otra. El submarino que viajaba a gran velocidad quedó en silencio por un rato, y lo único que se podía oír era el zumbido del escritorio de mando detrás de Suer de vez en cuando, y el sonido de los transbordadores que venían del mundo exterior. Como si hubiera estado en movimiento todo el tiempo y se hubiera detenido de repente, en esta repentina tranquilidad, el sueño, disipado por el peligro anterior, volvió a atacar su cerebro con garras y dientes, y se acurrucó en el suelo. Sin importar el camino que le aguardara, quería aprovechar el momento para dormir de nuevo. Por otro lado, sin saber cómo responder a tanta gratitud, Tink sintió la emoción que había experimentado por primera vez con Lonnie. Miró al mono acurrucado en el rincón opuesto, cubierto con su túnica, y dudó un poco. «Señor Mono, ¿no sabe más que el idioma de los elfos?», preguntó Tim con curiosidad, omitiendo el tema anterior. Había visto a Suer revisar el texto que parpadeaba en la pantalla frente a la consola.
Ah, el idioma enano, el idioma del bosque, el idioma de las hadas, el idioma de los demonios, el idioma de los orcos, todos ellos. La voz de Suer se había vuelto un poco vaga. De hecho, ahora que había escapado temporalmente del peligro, fue como volver a la cama en cuanto tocó el suelo. Estuvo a punto de entrar en el sueño más profundo justo al segundo siguiente de cerrar los ojos. Pero las preguntas de los elfos no han sido respondidas completamente. Es increíble, suspiró Tim con una voz larga y tierna, y luego preguntó. ¿Son solo monos? ¿Por qué saben tantos idiomas? ¿O cómo saben tantos idiomas? Como si se tratara de la más pura observación ecológica e investigación de especies, el elfo de cabello dorado claro preguntó con curiosidad, y sus ojos brillaron con una tenue luz verde, no induciendo el control mental, pero ayudándolo a dormir. ¿Qué tiene de bueno? No puedo compararme con ese hombre en absoluto, es solo que, no puedo sobrevivir si no lo aprendo. Suer ya estaba algo inconsciente, respondiendo inconscientemente, incluso su voz era tan débil que parecía un sueño. Si no lo entiendes, ¿no es inútil la información que obtuviste arriesgando tu vida? No subestimes a los humanos. Suer frunció el ceño, como en un trance. No nos matan todo el tiempo, se transmite de boca en boca, está grabado en pieles de animales, en tus características y lenguaje, hábitos. La voz de Suer era tan débil que era inaudible, aunque pareció decir algo después, pero la colisión de labios se convirtió en un ruido indistinguible. Pero eso fue suficiente, pensar era suficiente con escuchar esto. De hecho, no tenía sentido saber demasiado sobre ella. En el último rastro de consciencia, Suer sintió como si aún pudiera escuchar vagamente las palabras del elfo. Así que eso es todo, humanos. ¿Así se llaman los monos? Como si hubiera oído algo interesante. Pero aún así, mi opinión sobre ti, señor mono, no cambiará. ¿De verdad no hay nada malo con tu cerebro y otros aspectos? Suer respondió en voz baja en su sueño, tirando de las comisuras de su boca, como si se estuviera riendo. ¿A quién le importa lo que pienses? ¿Eres estúpido? Son aproximadamente las 8, casi las 9. Esta es la información que Suer supo tras despertar con dolor tras recibir el impacto en el estómago de la bola de hierro lanzada por el elfo tras un sueño reparador. Ha pasado tanto tiempo desde que se adentraron en el submarino. Siendo honestos, aunque ya no sienten la velocidad extrema gracias a la magia del elfo, Suer sabe que la velocidad de este submarino no ha disminuido en absoluto. En otras palabras, se necesitaron más de 8 horas para viajar bajo tierra a esta velocidad. ¿Qué tan profundo es el país de los enanos, o están demasiado lejos? Suer no pudo evitar temblar su cuerpo. Al igual que Suer, Ting desconocía las creaciones de los enanos, o lo que ella llamaba los topos. Para ser más precisos, los despreciaba profundamente desde lo más profundo de su corazón. Por eso, Ting ni siquiera podía usar magia para detener este submarino cuyo principio de propulsión desconocía. Al principio, se hundía en un ángulo casi vertical, y no disminuyó la velocidad hasta alcanzar una profundidad segura a gran velocidad. Durante las siguientes horas, no hubo necesidad de pensar en cómo detenerlo. Si se hubiera detenido repentinamente a tal profundidad, las dos personas habrían recibido el entierro más profundo gratis. Así que ahora, sentado con las piernas cruzadas frente a la consola, Suer incluso rezó para que el submarino no tuviera ningún problema y pudiera enviarlo a él y al elfo de manera segura al país del enano, aunque ni siquiera sabía qué podrían hacer después de llegar. ¿Otra forma de morir? La capital de los enanos, ese era el lugar donde los enanos eran más poderosos, y también era el lugar donde existía el creador de toda la especie enana, el viejo Deus, Oken. Gallinero, tan solo murmurar esa palabra en su mente fue suficiente para que su Ereart se hundiera hasta lo más profundo. De hecho, nunca había visto ningún dios, pero a partir de las poderosas razas monstruosas como los enanos y los elfos, podía imaginar qué tipo de poder tendrían los dioses que los crearon. Para ellos, tal vez los enanos y elfos extremadamente poderosos a los ojos de Suer fueron creados solo para aliviar la soledad como los gatitos y los cachorros. Después de todo, si el poder máximo de los dioses era solo uno, ¿cómo se pudo crear una especie con un poder mayor a uno? En esta obvia situación, un simple humano impotente y un elfo que estaba en estado de guerra con el enano llegaron al campamento base del enemigo. Suer ni siquiera necesitó adivinar cuál sería el resultado. Sí, Suer creía que él y Tim morirían en la capital del enano. Si su suerte hubiera sido un poco peor, podría ser el momento en que el submarino simplemente se detuviera y la puerta se abriera. Los dos probablemente serían convertidos en gas por el enano, ¿verdad? Comentario cero comentario. Votar capítulo 49.
Capítulo 47. Llegada. Además, según la estética de Suber, este elfa de cabello rubio claro tiene una apariencia y figura superiores. Si una elfa tan hermosa cae en manos del enano, quizás no sea un problema que se pueda solucionar llevándola al río. Suer estaba pensando frenéticamente. Hablando de eso, nadie sabe cómo se reproducen estas razas. Aunque la guerra duró casi un tiempo infinito, cada raza se apropió de mucha gente de la otra, pero, independientemente de la información disponible, nunca se ha registrado la presencia de hijos mestizos. ¿Significa eso que existe aislamiento reproductivo? Sus extraños pensamientos se extendían cada vez más lejos, deslizándose hacia un lugar que no era relevante, y sus ojos también recorrieron extrañamente al elfo del otro lado, pero fue descubierto de inmediato. ¿Ah? Las hermosas pupilas de la criatura de 6 ángulos notaron la mirada de Suer. Tink sonrió y dijo: «Señor mono, ¿está pensando en algo extraño? Sus pocos espíritus están agitados. Acaba de descansar un rato y tiene mucha energía. Incluso para un mono, ¿no es demasiado energía?» Sin palabras. Siendo sincero, Suer no supo cómo responder a las duras palabras del elfo. La magia debería poder leer la mente, ¿verdad?, dijo Suer con naturalidad. «Creo que no debería haber secretos para mí frente a ti». La magia puede hacer esto, no negó el elfo de largo cabello dorado claro, pero ¿por qué debería desperdiciar tanta energía? ¿Significa que puedes lograr tu objetivo deseado incluso sin usar magia? Suer pensó con una sonrisa irónica. Realmente era demasiado arrogante. No era bueno leyendo la mente de las personas y no podía juzgar los pensamientos de este elfo como Riku, pero de todos modos no importaba. La velocidad empieza a disminuir. Ting levantó la mano y se apoyó en la pared de hierro a su lado. De repente, dijo pensativa: «Parece que ya casi llegamos». Sus sencillas palabras hicieron que Suer se encogiera. Inconscientemente, miró el contador de profundidad en la pantalla a su lado. 107xx. Los números detrás seguían saltando rápidamente y no se veían con claridad. Una profundidad que hacía que a Suer le hormigueara la cabeza con solo mirarla. Según la unidad de cálculo de distancia que aprendió de Riku, la unidad de este mundo no difiere del estándar de cálculo de su vida anterior, solo cambia el nombre. Sin mencionar la increíble velocidad del submarino. Es decir, han penetrado más de 10.000 metros bajo tierra en pocas horas, lo que equivale a un lugar más profundo que el radio del planeta azul marino de su vida anterior. La Tierra le debe a Suer unos 4 kilómetros, y Suer aún no ha experimentado la altísima temperatura provocada por el magma abrasador ni por la capa del manto. El hogar más grande del enano se encuentra a esta profundidad subterránea. El tamaño de este planeta superaba con creces su imaginación, pero era cierto. Si era un planeta un poco más pequeño, ¿cómo podría resistir los estragos de estas razas aún más monstruosas? Incluso el sol fue destruido hace muchísimo tiempo. Suer suspiró en silencio. Mirando al elfo que estaba cerrando los ojos y parecía estar sintiendo el mundo exterior, Suer pensó por un momento y simplemente se quitó la túnica y se la arrojó al elfo. Interrogación de cierre. Como un reflejo condicionado, usó magia para congelar en el aire esta discreta túnica gris oscura. Aunque no habló, sus ojos pensantes expresaron claramente la duda de Suer. Aunque creo que no tiene importancia, siempre he pensado que no eres de los que se quedan sentados esperando la muerte, ¿verdad? Supongo. Suer levantó la mano e hizo un gesto para ponerse algo y continuó. Aunque nunca haya estado en el país de los enanos, a juzgar por el aspecto de sus portaaviones y submarinos, debería ser un lugar dominado por colores oscuros como el gris. Si no te pones algo, llamarás demasiado la atención. La elfa de pelo largo es demasiado blanca. Por no hablar de su cabello dorado claro, que solo necesita un poco de luz para reflejar su hermoso color, además lleva, al menos la ropa que antes era de tela blanca. Ahora que está dañada y manchada, hace que la piel blanca de la elfa parezca aún más blanca. Siendo sincera, si no envuelve algo, Suer sospecha que la elfa atraerá la atención del enano justo cuando estén afuera, por no hablar de escabullirse para ocultar su paradero. Aunque también existe la opción de usar magia para ocultar tu paradero, es mejor no usar magia precipitadamente en la guarida del enemigo, donde es difícil decir si habrá dispositivos para detectar a Elf. Así es. El señor mono también puede ser inteligente a veces. Comprendió fácilmente lo que Suer quería decir. Ting lo elogió mientras se ponía la túnica de Suer. Sin duda, había aceptado tácitamente las palabras de Suer. No iba a quedarse de brazos cruzados esperando la muerte, ni siquiera estando sola en el nido del enano.
La velocidad del submarino disminuyó aún más. Aunque no podía sentir la terrible inercia debido a la magia del pensamiento, Suer pudo observar claramente que el submarino se había colocado en un ángulo casi paralelo. La capital de los enanos estaba afuera. Suer no pudo evitar tragar saliva en silencio. Seguía ordenando sus pensamientos y no pudo evitar tocar los objetos que sostenía. Finalmente, giró la cabeza y le preguntó a Tink. Permíteme confirmarlo de nuevo. La gran señorita Nirvalen no debería tener la intención de salir corriendo y matar en cuanto el submarino se detuviera y abriera la escotilla. ¿Debería ser un mago en lugar de un berserker? Señor Mono, no tiene que usar su superficial y ridículo razonamiento para especular, ¿de acuerdo? Suer no podía ver la expresión de Tim con la capucha, solo podía oír a la mujer burlándose de sí misma con su voz única. Mi vida no caerá en un lugar tan bajo como los topos. Menos mal. Extrayendo automáticamente información útil de las palabras del elfo, Suer caminó hasta el lugar cercano a la escotilla del submarino y esperó. El ángulo ahora era el mismo desde el suelo. Por cierto, aunque algunas palabras poco comunes no son muy claras, aún me sirve de algo saber el idioma del enano, así que si hay alguna emergencia más adelante, por favor, ayúdeme, gran señorita Nirvalen. Sin contemplaciones, envió una solicitud de ayuda al enemigo que lo perseguía y quería matarlo hacía poco. Incluso el propio Suer se asombró de su insensibilidad en ese momento. Ahora que ha dejado el asentamiento y vive solo, a menos de 10.000 metros bajo tierra, Suer siempre siente que se está volviendo más audaz y abierto. Aún no ha llegado al límite de su vida. Comentario. Votar capítulo 50. Capítulo 48. Bosque de acero. El elfo se burló sin dudarlo, y el desdén en su risa era evidente. No olvidarás lo que dije, ¿verdad? Preguntó Tim sin ocultar su burla. ¿O acaso ese trapo es un gesto de buena voluntad hacia Mono? ¿Sabes? Después de matarte, también puedo quitártelo todo. ¿El señor Mono todavía cree que la venganza de la familia Nirvalen que mencioné es una broma? Tim caminó hacia el otro lado de la puerta de la nave con paso elegante. Ah, por cierto, quizás también debería contarse como tu recordatorio sin sentido de hace unas horas. Lo siento mucho, ¿cómo pudo el señor Mono imaginar un poder tan vasto como el cielo? Como señor de la corona de flores de los elfos, y el único mago óctuple contemporáneo, ¿cómo podría la explosión de una simple nave voladora herir a un genio como yo? Los elfos no necesitan la bondad moralista de las bestias. Suer guardó silencio. La razón no fue por la serie de títulos inexplicables que había dicho el elfo de cabello dorado claro, que sonaban muy poderosos pero no tenía idea de cuán poderosos eran, aunque siempre había pensado que el elfo que lo perseguía era solo un elfo común, ni fue por su buena voluntad desperdiciada. Lo que hizo que Suer no pudiera enfrentarlo fue solo el llamado recordatorio de Tink. Esas fueron las palabras que gritó en su deseo más instintivo cuando no había descansado lo suficiente durante mucho tiempo, y había experimentado una serie de caídas y choques desde un lugar muy alto, e incluso su conciencia estaba borrosa y el mundo entero estaba confundido. Él simplemente no quería morir. Incluso la elección subconsciente de mantener la boca cerrada y enterrarse en el portaaviones en explosión con el elfo nunca apareció. Y todo lo anterior. El hecho que había estado evitando deliberadamente. Si Riku lo supiera probablemente se enojaría, ¿verdad? Suer, que finalmente se dio cuenta de esto, se rió de sí mismo, del yo que incluso se traicionó a sí mismo. En fin, señorita Nirvalen, no quiere morir aquí. Suer, sin pensar más en estas preguntas, se dedicó a revisar las pocas armas que le quedaban. Todos queremos sobrevivir, dijo con calma. Un sonido se amplificaba gradualmente desde el exterior del submarino. Ya no era el sonido vacío e inmutable de una lanzadera navegando bajo tierra, sino el martilleo de vapor que nunca deja de forjar el mundo, pesado, estable, mecánico y de lento golpeteo. El contador de profundidad en el otro lado se detuvo gradualmente. Sin responder, la elfa extendió un dedo desde la amplia túnica y trazó una línea diagonal en el aire. Suer vio claramente el anillo verde con extraños patrones que emanaba de su cuerpo, y luego se dispersó en diminutos puntos de luz invisibles y desapareció en el aire, cancelando así la magia que Tim le había lanzado antes. Sintiendo la inercia de nuevo, Suer no pudo evitar tambalearse 2 pasos antes de estabilizarse. Actualmente, la velocidad del submarino ha disminuido a un nivel que su cuerpo puede tolerar. En silencio, los dos esperaban el momento en que el submarino se detuviera por completo, adivinando cómo sería el mundo fuera del barco y cuántos soldados enanos estarían esperando fuera de la puerta.
En esta ansiosa espera de Suber, el submarino finalmente se detuvo después de un ligero temblor. El final del viaje ha llegado. ¿Señor Mono? Preguntó Tink, con una voz dulce, aunque Suer se había dado cuenta de que la elfa de cabello rubio claro no era tan dulce como parecía. Recuerde. El dolor que sufrí le será devuelto multiplicado por 100. Esto es un hecho inmutable. Las palabras que dijo todavía eran una verdadera amenaza de muerte, pero Suer simplemente suspiró. De acuerdo, lo entiendo. Aunque sabía que no serviría de mucho, Suer puso la mano sobre la daga en el costado de su pierna. Por cierto, no me llames Mono, me llamo Suber, conozcámonos. Entendido, señor Mono. Sin intención de responder a este argumento deliberado, Suer centró su atención en la escotilla. La puerta se abrió. Una ciudad perfecta como la fantasía del sueño de Suer. Para ser honesto, si no hubiera tenido muy clara su identidad como invasor, aunque no había ninguna amenaza, Suer habría estado tan emocionado que quiso gritar. ¡Qué genial! La ciudad del enano es tan genial que incluso puede encontrar en ella la burbuja de su vida anterior. Tubos enormes, tubos estrechos, tubos dentro de tubos, paredes de hierro rodeado de paredes de hierro, y la abertura circular del objeto en forma de horno que se elevaba como una torre brotaba un rayo de luz verde, que desapareció no muy lejos en el aire, e incluso cada soplo de aire estaba caliente. En este cielo lleno de tuberías se mezclan numerosas instalaciones que probablemente albergan al enano. Las ventanas de formas irregulares están salpicadas de luz, y de vez en cuando, pequeñas naves surcan el aire. Innumerables fuentes de luz brillante brillan en la oscuridad. Este es un bosque de acero que rezuma el aliento de la civilización industrial con la que Suer está más familiarizado. Aunque todavía hay muchos lugares que son muy diferentes de lo que vio y escuchó en su vida anterior, Suer todavía estaba tan emocionado que apretó las manos, como si hubiera viajado a través del tiempo nuevamente. Pero todo le dice sin piedad todo el tiempo. No puedes volver atrás. No importa cuán similar sea, no importa cuántos recuerdos puedan evocarse, Suer se dará cuenta de esto cuando su mirada se desplace al corazón de la ciudad en el centro. Una enorme columna de luz penetra la ciudad como un cielo penetrante, desde el cielo de roca superior hasta los cimientos de acero inferiores, como si fuera una llama encendida desde el principio del mundo. Con solo mirarla, la gente quiere arrodillarse, lo cual es el asombro más instintivo de las criaturas. Ese es el fuego de los dioses, susurró Tink, que también se arrastraba en ese rincón de acero, junto a Suer. El símbolo del creador de la raza enana. El dios de la forja. ¿Son los dioses? Suer respiró hondo y contuvo la inquietud de su corazón, preguntando en voz baja tras intentar con todas sus fuerzas apartar la vista de la majestuosa existencia. ¿Cómo es posible? Tink volvió a burlarse de la existencia de Suer y la negó rotundamente. Esto es, en el mejor de los casos, solo una transformación para comunicarse con los mortales. ¿Cómo pueden los monos comprender la existencia de los dioses? Ya sea su existencia, la escala temporal, el alcance del lenguaje o la definición que constituye su mundo, es algo que ninguna especie, salvo los dioses, puede imaginar. Incluso si este dios de la forja fuera destruido, solo equivaldría a destruir la esencia del dios de la forja que existe en la dimensión superior de forma física. Quizás también impactado por tal poder, Suer escuchó a Tink ampliar inconscientemente su vocabulario. Comentario. Votar capítulo 51. Capítulo 49. Inesperado. Esencia divina. Suer memorizó en silencio esta palabra que escuchó por primera vez en su corazón, pero luego sintió que no era suficiente, así que sacó su pluma y papel de su pecho y la escribió. Señor Mono, ¿está escribiendo algo? Tink, que yacía junto a Suer, notó su gesto. No, nada. Sin intención de dar explicaciones, Suer guardó el papel y el bolígrafo en su pecho y preguntó. ¿Es así el dios de los elfos? Deberías haber visto a tu dios, ¿verdad? Después de todo, ¿cómo te llamas, señor Corona de Flores? Le respondió con un resoplido frío y de desdén, y la falta de respeto por ignorar todo se le transmitió claramente a Suer. Aunque la apariencia es diferente, son solo dioses aburridos y estúpidos, no parece que esté describiendo a su creador en absoluto. Piensa en palabras que salen de su nariz, como si decirle una palabra más fuera un desperdicio de su vida. Girando la cabeza en silencio, Suer miró al elfo que estaba a su lado con los ojos muy abiertos. ¿Realmente estaba bien describir a su creador de esa manera? Este es un dios real y vivo, el dios que te creó. ¿Cómo llegaste a ser el señor de la corona de flores con tanta falta de respeto? ¿Los otros elfos son ciegos?
¿Qué vergüenza supone vuestra reacción para aquellos que tienen que imaginar un objeto para adorar aunque no existe Dios? Entonces, ¿a dónde va ahora el señor Mono, quien dice saber mucho del idioma del enano? A diferencia de Suber, Ting no tenía ningún interés en la ciudad construida por el enano, y un simple vistazo le bastó. Quizás porque creían que ninguna raza enviaría solo a unas pocas personas a su campamento base, la fuerza defensiva de los enanos era menor de lo que Suer y Tink imaginaban. Por no hablar de que estaban de guardia en un punto fijo. Ni siquiera apareció una patrulla, pero era comprensible. Quizás se debía a la confianza que les daba sonido a 10.000 metros bajo tierra. Lo más importante es que su Dios está aquí y esa es la protección más fuerte. Gracias a esta mentalidad, Suer y Tink, que estaban tensos y listos para pelear, se quedaron atónitos por un momento cuando no encontraron a nadie en la escotilla del submarino abierta, y luego se escabulleron rápidamente. Aunque no había soldados patrullando ni haciendo guardia, aún habría enanos que revisarían cuando el barco regresara. Poco después de que Suer y Tink se escondieran bajo una tubería, vieron una bola de pelo gris caer del cielo al costado del submarino. Sí, la bola de pelo gris, ese es el enano, al menos el enano a ojos de Suber, lo que le hizo quejarse. ¿Qué clase de guión de mundo subterráneo pegajoso es este? ¿No es demasiado adorable? Incapaces de preguntarle al elfo que estaba a su lado sobre su curiosidad y sus preguntas, bajo el liderazgo de Tink, las dos personas evitaron silenciosamente a todos los enanos que aparecieron en el camino y llegaron a este lugar donde podían contemplar la mitad de la ciudad. Para ser honesto, la pregunta que planteó Tink en ese momento dejó a Suer confundida. Bueno, ¿primero echamos un vistazo? Preguntó Suer lenta y tímidamente. ¿Echemos un vistazo al armamento del enano o a otros lugares importantes? Supuso que Tink, a su lado, quería recopilar información sobre el enemigo para el elfo, ¿verdad? Siendo sinceros, la reacción del elfo de cabello rubio claro ante su creador le resultaba realmente impredecible, pero si de verdad no sentían nada por él, no habrían ido al frente a luchar contra el enano, ¿verdad? La muerte no es un juego. No es imposible. Tink no rechazó la propuesta de Suer y luego señaló una dirección a la derecha de ambos. Vamos allí, creo que hay algunos hechizos únicos del elfo por allí, y tengo algo de curiosidad. Suber, por supuesto, no objetó. Los dos se ocultaron y se encorvaron para vagar por la ciudad enana. Aunque tenía un fuerte sabor a juegos de sigilo, era demasiado simple, para ser honestos. Cuanto más se escabullía, más claro estaba Suer que el enano jamás imaginó que algunos individuos se colarían en su ciudad. Siendo honestos, si alguien realmente quería sabotearla, las posibilidades de éxito serían demasiado altas. ¡Qué coincidencia! Ahora hay un chico a su lado que tiene suficiente motivación y suficiente fuerza. Suer miró al elfo que estaba a su lado. Si fuera solo un soldado elfo común y corriente, podría no causar suficiente daño, pero si fuera este tipo que decía ser un señor de la corona de flores o un mago 8 veces mayor, sería diferente. Para ser honesto, Suer realmente no esperaba que este elfo de la familia Nilvalen tuviera un trasfondo tan grande, especialmente después de preguntar qué significaban esas dos palabras. El llamado Señor de la Corona de Flores es el título del mago de mayor rango entre los elfos, una posición absolutamente inferior a la de un dios. El mago óctuple representa la capacidad de realizar 8 magias simultáneamente. Los elfos se dividen en diferentes niveles según la cantidad de magias que pueden lanzar simultáneamente. Actualmente, entre todos los elfos, solo Tink puede lanzar 8 magias simultáneamente. Se puede decir que esta orgullosa y hermosa elfa está en la cima de toda la raza, mirando fríamente a todos los que están debajo de ella. Es una lástima que muera aquí. Suer sonrió en silencio. La malicia del señor Mono aún necesita estar bien oculta. Sería demasiado ingenuo descubrirla así, dijo Tink, quien caminaba delante de Suber, sin mirar atrás, y sin detenerse. Bueno, pero no es incomprensible. Después de todo, solo es un mono. ¿De verdad es demasiado difícil aprender actividades de pensamiento tan avanzadas? No hay manera. Después de todo, es muy difícil ocultarse frente a una raza como la tuya, que puede observar directamente los cambios de los elfos e incluso de la carne y la sangre. Hablando de eso, ¿podría la gran señorita Nilvalen decirle al humilde mono cómo es el elfo del aire? Además, ¿qué se siente al lanzar magia? Ya bastante hábil para lidiar con los ataques raciales de cierto elfo, Suer se adaptó rápidamente. Incluso formuló algunas preguntas que le intrigaban desde hacía tiempo, pero que no encontraba respuesta, como si estuviera charlando con un amigo.
Comparado con el dolor real, el dolor de las palabras ni siquiera puede penetrar la epidermis. No esperaba sentir que un joven aquí me hacía preguntas sobre mi tema, así que permíteme, la persona más talentosa en la historia del árbol de la Casa Blanca, darle una pequeña lección al curioso señor Mono, dijo Tim con naturalidad mientras guiaba a Sue para que se revolviera entre la tubería y la pared de hierro.